¿Ya? Hermanos, buenos días. Les queremos saludar en esta mañana. Les damos las gracias por estar conectados. Queremos mandarles un saludo hasta ahí donde están, en sus hogares. Esperamos que la paz de Cristo esté con ustedes, que todos se encuentren bien. Estamos muy gozosos de estar aquí esta mañana. Traemos el estudio de la palabra a nuestra escuela dominical y nos da mucho gusto que nos acompañe. Le queremos invitar de que si puede llamar a los integrantes de su familia para escuchar el estudio, sería de mucha bendición. Les animamos a que puedan tener su libro. Hoy estaremos empezando el libro nuevo de El Sendero de la Verdad. Es el libro número 10 y vamos a estar en la primera lección, la cual se titula El Evangelio trae libertad. De nuevo, hermanos, bienvenidos. Nos da mucho gusto de que estén acá. Como pueden ver, hoy estamos empezando un nuevo concepto, un nuevo formato, se puede decir. Estamos aquí con nuestro pastor Moisés y mi hermano Pablo. No sé si quieren dar un saludo corto ustedes. Saludos, congregación. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están allá en su casa. Le agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que nos permite de poder estar aquí para servirle, para ser parte de su obra en el Evangelio de su Hijo Jesús. Estamos muy contentos. Queremos que ustedes, como clase de escuela dominical, puedan estar también aquí apoyándonos con su presencia, orando por nosotros, para que las almas que necesiten de la voluntad de Dios puedan escuchar en este domingo. Dios les bendiga y gracias por estar aquí. Gracias, hermano Pablo, hermano pastor. Bendiciones, hermanos, un gusto poder estar con ustedes nuevamente y agradecidos con Dios por este tiempo. Espero que pueda ser un tiempo de regocijo espiritual. Nos alegra, hermanos, y por favor díganos si se escucha bien, hermanos. Queremos saber si pueden escuchar bien a cada uno de los que estamos hablando hoy, mayormente a nuestro hermano Elvis, que él va a estar dirigiendo esta clase de escuela dominical. Dios les bendiga. Usualmente yo sé que a ustedes sí lo escuchan bien porque su tono de voz es más fuerte que el mío. Pero sí, hermanos, déjenos saber, escriban sus comentarios. El pastor estuvo mandando un video con las preguntas de esta clase. Espero que las hayan podido contestar, que las tengan listas. Como les dije, vamos a estar estudiando la primera clase del libro nuevo, El Sendero de la Verdad. Esta es de la Casa Nazarena. Si ustedes, hermanos de la congregación, aún no lo tienen, pueden abocarse con nuestros hermanos Pinzón y ellos con mucho gusto pueden ayudarles a obtener este libro, hermanos. Vamos a estar viendo ahora los capítulos 1 y 2 de la carta a los Gálatas y espero que puedan tener sus Biblias ya listas. ¿Y qué les parece, hermanos, si para comenzar comenzamos con una oración para poner en manos de Dios todo lo que estaremos hablando esta mañana y que sea su Santo Espíritu quien guíe nuestros pensamientos y nuestro hablar? Inclinemos nuestro rostro, hermanos, y pidámosle a Dios. Bendito y buen Padre, Señor, que estás en el cielo, venimos ante ti, Señor, dándote las gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos da, Señor, de aún en medio de esta crisis, Señor, de esta situación que estamos viviendo, el poder llegar, Señor, a los hogares de mis hermanos, Señor, el poder compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias y bendito seas, Señor, por las herramientas que hoy en día tenemos, Señor, para poder llevar a cabo esto, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por la vida de mis hermanos que están en sus hogares, Señor, pendientes de esta clase, que están ya dispuestos y con los ánimos hasta arriba, Señor, así como nos encontramos nosotros de gozosos por llevar tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, enormemente. Te pedimos, Padre bendito, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros y que podamos, Señor, ser responsables en lo que decimos, Señor. Que tú conoces nuestros corazones, Señor, y sabes de que nuestra intención es, Señor, comunicar lo correcto, pero somos seres humanos, Señor, y en ocasiones vamos a cometer errores, Señor, y te pedimos perdón de antemano y
Te rogamos, Padre bendito, que nos guíes, Señor, que guíes nuestra mente, que guíes nuestros labios. Amén. Y que podamos ser de edificación, Señor, para todos aquellos que se encuentran en sus hogares. Gracias. Ponemos este rato, este servicio, Señor, este estudio en tus manos, que sea para gloria y honra tuya, Señor, y que podamos, Señor, ser de una forma de bendición, Señor, a los hogares. Gracias. Te pedimos, Señor, que sigas depositando ese deseo en nosotros, Señor, esa intencionalidad, Señor, de poder abrir tu escritura y poder compartirla, Señor, no solo aquí, Señor, sino en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor. De igual manera, mis hermanos, en sus lugares de trabajo, en sus casas, con sus hijos, puedan de alguna manera, Señor, compartir tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre bendito. Te glorificamos, te bendecimos, Señor, en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Pues Dios. como dijimos, estamos bien animados, estamos gozosos Gloria a Dios. de llevar a cabo esta clase. No sé ustedes, pero yo vengo Listo. con las pilas puestas. Eso, Amén. eso. Así de que, como les dije, vamos a estar en los capítulos 1 y 2 de Gálatas, y ténganlo listos, hermanos. El versículo para memorizar en la lección de hoy es Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Una vez más, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Anatema, hermanos. Yo creo que la mayoría de hermanos que han asistido a la escuela dominical con nosotros ya están familiarizados con esta palabra, ¿verdad? Sabemos que es una palabra muy fuerte la que usa aquí el apóstol Pablo. Es una palabra de maldición a todo aquel que intente llevar un evangelio diferente al que ya ha sido revelado mediante nuestro Señor Jesucristo. Así de que, como dijimos, el tema de la clase es: el evangelio trae libertad. Y no sé si alguno de ustedes conoce la definición de la palabra libertad. Cuando decimos la palabra libertad, hermano Pablo, ¿qué se le puede venir a la mente? Bueno, recordemos que el primer hombre, ¿verdad? Adán, su mujer Eva, cayeron en pecado a través de la desobediencia, a través de haber desobedecido a Dios. Y esto les cohibió y les puso una captividad espiritual donde ellos no podían... una esclavitud, ¿verdad? Una esclavitud donde Amén. ellos primeramente los apartó de Dios. Fue el caso que se apartó de Dios, y gracias a Dios por el Evangelio, ¿verdad? Porque esa es precisamente la razón del Evangelio, que lo que hace el Evangelio, lo que hace Dios a través del Evangelio es venir y restaurar la relación entre Dios y el hombre y Dios. Amén. Entonces podemos ver de que en palabras resumidas, lo que dice nuestro hermano Pablo es de que es lo contrario a la esclavitud, ¿verdad? No sé si, hermano Pablo, péguelo. no sé si le escucharon al hermano Pablo, pero el hermano Pablo puso de ejemplo el pecado original, ¿verdad? Lo que causó el que fuéramos privados de la libertad. Y no sé si el pastor le gustaría agregar algo. Bueno, algo más que nosotros podríamos entender como libertad, hablando desde el punto de vista bíblico, es que hemos sido redimidos, dice la palabra, de nuestros pecados. Eso es la verdadera libertad. Así es como podríamos definir la verdadera libertad que hemos tenido en Cristo. Éramos esclavos, pero Jesucristo nos ha redimido de nuestros pecados. Él pagó el precio por nosotros. Recordemos que redimidos, ¿verdad? Esta palabra viene desde aquel tiempo cuando los esclavos, ¿no? Los esclavos, pues alguien pagaba el precio por ellos, los vendían. Entonces esa es la misma connotación que tiene. Jesucristo pagó el precio por nosotros. Él nos ha hecho libres de esa esclavitud. Amén, amén. Yo busqué en los dos diccionarios, hermanos, en el diccionario secular y en el diccionario bíblico, la definición de la palabra libertad. Y es bien curioso porque, bien interesante lo que dijo el pastor, ¿verdad? De que la definición de la palabra libertad más que todo viene de esa redención, ¿verdad? De que fuimos redimidos, que nuestro precio fue pagado por
por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. En el diccionario secular, la definición dice de tal manera, dice, libertad, dice, estado o condición de la persona que es libre, que no está sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por obligación, deber o disciplina. Mas, sin embargo, en la definición bíblica, hermanos, tenemos 3 puntos referentes a la libertad. Y dice, el primer punto dice, es el término que se usa en las Escrituras de forma simbólica como la libertad obtenida por Cristo, por todos aquellos que éramos cautivos de Satanás. Es básicamente lo que dijo el pastor, ¿verdad? Esto lo encontramos en Lucas 4:18 y en Juan 8:36, donde habla referente a eso. El segundo punto dice que la libertad que llega a tener la conciencia de toda culpa, ilustrada por las palabras que el Señor dirigió a varios cuando dijo, ve en paz, tus pecados te son perdonados. Amén. Cuando sabemos que nuestros pecados, que hemos venido arrastrando pecados en nuestra vida, que traemos una cadena bien pesada que no ha podido ser rota, y viene ese encuentro con el Señor Jesucristo y Él perdona nuestros pecados y rompe esas cadenas, sabemos que eso trae libertad, ¿verdad? Eso nos lleva de un punto de cautividad a un punto de ser libres. Amén. Sí, amén. El tercer punto que encontré en el diccionario bíblico dice, libertad es la condición de ser libres de la ley. Y yo creo que en este punto, hermanos, es donde nos vamos a enfocar el día de hoy y vamos a profundizar un poco más para hacer una relación entre esto y la carta de los Gálatas, donde Pablo habla a los Gálatas en los capítulos 1 y 2. Amén. Así que vamos a dar comienzo y me gustaría leer, antes de leer el texto bíblico, me gustaría leer la introducción de la clase. No la voy a leer toda, hermano. Yo subrayé las partes importantes para poder ir avanzando. Y ahí ustedes en el segundo párrafo de la introducción pueden encontrar donde dice lo siguiente. Pablo defendió la autenticidad del evangelio predicado a los Gálatas, insistiendo en que su visión la había recibido de Dios por medio de Jesucristo y no de los hombres. Asimismo, mostró también que su misión apostólica había sido reconocida por los apóstoles de Jerusalén. Así como en los días del apóstol Pablo, el evangelio ha sido manipulado, perturbado y pervertido a lo largo de la historia de la iglesia por algunos hombres que lo utilizaron para intereses ajenos al evangelio, por ejemplo, para satisfacer apetitos personales e institucionales, a fin de obtener provecho y ventaja de la ignorancia del pueblo. Esto ocurrió en la Edad Media con el autoritarismo papal y las indulgencias, con lo cual hacían negocios de la salvación. En pleno siglo XXI también hay indulgencias modernas que se aprovechan del desconocimiento del evangelio. Por ello, la presente lección cobra importancia y nos ayudará a reconocer el verdadero evangelio y sus beneficios. Y lo que sea diferente, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Así de que aquí podemos ver, hermanos, claramente cuál fue el punto de vista de Pablo referente a esas enseñanzas diferentes que estaban entrando en las iglesias de Gálatas. Y nos dice el libro, ¿verdad?, de que en la Edad Media, para ser más exactos, en el siglo 1500 y algo, pues yo creo que los que venimos a la escuela dominical y hemos estudiado los libros anteriores de escuela dominical, hemos tocado el punto cuando comenzó la reforma, ¿verdad? Lo que se me vino a la mente, ¿verdad? De que cuando Martín Lutero escribió las 95 tesis y las pegó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en el año 1517, si no estoy mal, y
y recordamos, ¿verdad?, de que él sacó a la luz muchos puntos de los cuales él no estaba de acuerdo, en lo que la iglesia había cambiado, se había distorsionado, se había adulterado de lo que Jesucristo había predicado en su ministerio. Y él puso lo expuso, ¿verdad?, a toda la gente de ese entonces el problema que estaba pasando. Como ustedes recuerdan, se estaban vendiendo indulgencias y la iglesia en ese entonces estaba diciendo que la salvación tenía que ser comprada para poder ser salvos, ¿verdad? Y Martín Lutero se los prueba con la Biblia que era mediante Jesucristo, mediante la fe en Jesucristo, la única manera para poder ser salvos. Y pues sabemos que gracias a eso, hermanos, ahora nosotros somos llamados protestantes en este día por esa protesta que hubo referente a la reforma a la iglesia que hubo en ese entonces. Bueno, Elvis, entonces, en otras palabras, podríamos decir que en ese tiempo y como hoy en día, el evangelio estaba siendo manipulado, ¿no?, por decir así, por una religión, y ahí es donde podemos ver que no había libertad. Correcto. Podemos ver de que hoy en día siguen habiendo indulgencias modernas, ¿verdad? De alguna u otra manera hay sectores de la iglesia, ¿verdad?, en muchas denominaciones donde se sigue practicando este tipo de indulgencias con otros nombres. Por ejemplo, prácticas, ¿verdad?, dentro de la iglesia que no son lo que la Biblia nos enseña, no son las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio en su tiempo en su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Y es lo que Pablo quiere hacer énfasis a los Gálatas, y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? De cómo Pablo va a los Gálatas y él les empieza a decir cómo fue revelado el evangelio, ¿verdad? Que no ha sido por hombres, sino que por medio de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Así de que me gustaría si podemos leer en Gálatas capítulo 1 de los versículos 1 al 5. Vamos a ver algo muy interesante ahí ahorita. Sí, hermano Pablo, si nos pudiera ayudar con la lectura bíblica, por favor. Claro que sí. Dice así la palabra en Gálatas capítulo 1, verso 1 al 5. Dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bonita la palabra, ¿no? Amén. Trae libertad, gloria Amén. a Dios. Aquí podemos ver, hermanos, la salutación de Pablo, ¿verdad?, hacia los Gálatas. Cuando empecé a leer esta clase, hermanos, y comencé a leer la salutación que hace Pablo a la iglesia de Gálatas, se me hizo muy interesante ver en la manera como Pablo está hablando, en la manera como Pablo saluda a la iglesia. Y encuentro en el verso 3 donde dice: gracia y paz sea a vosotros. Esa es la parte más afectuosa que encontramos en los 5 versículos de la salutación que él hace a los Gálatas. Y el resto, hermanos, es un tono un poco áspero el que él está usando para dirigirse a ellos. Y dije yo, es muy curioso, ¿verdad?, de que Pablo esté hablándoles así. Hay un porqué, él se encuentra molesto con ellos, ¿verdad? Y cuando vemos ese saludo comparado con los saludos que él hace en Romanos, en las demás,
casi en la mayoría de las demás cartas, ¿verdad? En Romanos, en Filipenses, parecen cartas de amor que les ha escrito él a los filipenses y a los romanos. Si podemos constatar eso, hermanos, podemos leer, si el hermano pastor pudiera leernos Romanos del capítulo 1, del versículo 7 al 15, parece. Y hermano Pablo, Filipenses 1. ¿Romanos qué, hermano? Está en la lista. Romanos capítulo 1 del versículo 7 al 15. Vamos a ver la diferencia del saludo que hay ahí, ¿verdad? Filipenses 1 al 10. Romanos capítulo 1 del 7 al 15. Sí. ¿Del 1, hermano? ¿Filipenses qué me dijo? 1 al 10, del 1 al 10. Gloria a Dios. Si usted está buscándolo en su Biblia, estamos en Romanos capítulo 7. Capítulo 1. Perdón, capítulo 1, versículos del 7 al 15. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora dice: deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros en el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que hay un saludo más alargado ahí, con mucha más intención, ¿verdad? Se puede ver un afecto más grande que el que él está expresando a los Gálatas. De igual manera también vamos a leer en Filipenses. Vamos a ver también la misma situación. ¿Qué me dijo, hermano? Del 1 al 10. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están... No lo van a escuchar, hermano. ¿Sí me escuchan, verdad? Amén. Si me escuchan, den una señal por ahí, porque hermano Moisés no cree que me están escuchando. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Hermosísimo. Amén. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que con qué afecto les habla. Y no solo en esas cartas, hermano. De igual manera encontramos los mismos saludos en Corintios, en Colosenses, en Tesalonicenses. Pablo es muy intencional en ese aspecto del saludo, ¿verdad?, hacia los de las iglesias. Pero en esta ocasión Pablo estaba siendo diferente, hermano. Y ahí podemos ver del porqué, ¿verdad?, de ese saludo tan frío que él manda a los Gálatas, que algo estaba preocupándolo a él.
Entonces la pregunta sería esa, hermano, ¿cuál era la molestia de Pablo? ¿Qué era lo que lo estaba preocupando a él? Así que para eso vamos a empezar a leer los incisos. Tenemos el inciso A y el inciso B en la parte 1 que vamos a dar lectura, hermanos. Si gustan, para no cansarlos a mis hermanos, yo leo uno y ustedes me ayudan con otro. Amén. Más pequeño para. Amén. Ok, entonces vamos a empezar con el inciso A, que dice, debajo del título de la parte 1, donde dice el evangelio es recibido por revelación, está el inciso A, que dice el evangelio es revelación. Dice, el evangelio es ese encuentro con Dios revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Recuerden bien esta frase, hermanos. El evangelio es ese encuentro con Dios revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Él es Dios con nosotros. Aquel encuentro que experimentó el apóstol Pablo con el Señor Jesús transformó su vida, pues pasó de ser perseguidor de la iglesia a predicador del evangelio. Y aquí hay citas bíblicas, ¿verdad?, donde hace constar eso. Dice, a partir de aquel momento Pablo andaba según la revelación, tal como lo indicó en Gálatas 2:2. Algo similar como ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que se movilizaba cuando la nube se movía y se asentaba cuando la nube se detenía. Y de esta manera los israelitas reconocían la presencia del Señor. Es el encuentro con Cristo. ¿Quiere ayudar con el B? El B, hermano. A ver. Inciso B. Dice el inciso B, el evangelio no se recibe como una herencia. El evangelio no viene de los precededores. Por tanto, dice, nadie se debe declarar como heredero del evangelio solo por pertenecer a una cultura cristiana o a la cultura judía. Da una cita de Lucas 3:8. No es suficiente haber nacido en un lugar cristiano, ni pertenecer a una tercera generación de evangélicos, aunque en parte esto ayude a acercarse a la verdad. Hay que tener presente que ese regalo de la salvación solamente viene de Cristo en un encuentro personal con Él. Hechos 4:12. Amén. Amén. Entonces vamos a leer los versos del 6 en adelante, el versículo 6 y 7 más que todo de Gálatas 1. Hermano Moisés. Gálatas 1, 6 y 7. Si no lo tiene, lo tengo yo aquí a la mano. Puedo leer. Dice, sin embargo, Gálatas 1, 6 y 7. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vamos a seguir con la lectura. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, claramente qué es lo que estaba sucediendo en Gálatas. En base a eso que leímos, hermanos, lo que estaba ocurriendo era algo muy, muy preocupante. Esto era que los Gálatas se estaban dejando influenciar por otras doctrinas. De ahí los versos 6 y 7, donde les dice, ¿verdad?, de que se siente él sorprendido de que después de Pablo haberles llevado el evangelio que él escuchó en revelación de parte del mismo Señor Jesucristo, ellos, tan pronto él se fue, ellos empezaron a recibir otro tipo de enseñanza, ¿verdad? Y lo que estaba perturbando a Pablo, de que ellos estaban ignorando todo el sacrificio que había hecho el Señor Jesucristo
para regresar a los tiempos rudimentarios, ¿verdad? A los tiempos de la ley. Al entender estos dos versículos, podemos entender del porqué de la actitud de Pablo. Hermano, quisiera adherir algo ahí. Amén. La razón o la raíz de la preocupación de nuestro hermano Pablo, ¿no? Y principalmente de Jesús, es que recordemos que el Evangelio es el tesoro de Jehová enviado a nosotros. El Evangelio es Jesucristo. Entonces, ese Evangelio es el que viene a restaurar la relación entre nosotros como hombres y Dios. Uh-huh. Entonces, fuera de ese Evangelio, o sea, fuera de Jesucristo, no hay nada que nos traiga una relación en paz para con Dios bíblicamente. Entonces, eso es lo que nuestro hermano está preocupado, porque él como siervo de Dios, como testigo de haber experimentado una vida sin Dios y ahora una vida con Dios, esa experiencia es la que él peleaba, ¿no? Que cualquier otra cosa que no sea el Evangelio no traerá a nuestras vidas paz, no traerá a nuestra vida libertad, y por lo tanto seguiremos separados del Dios vivo. Y eso es lo que el Evangelio. Amén. Pero también algo que tenemos que tener muy en claro es de que Pablo primeramente lo que quiere asegurarse es de que ellos entiendan de que la palabra que había sido llevada por él era verídica, era eficaz, era veraz, era la correcta, ¿verdad? La verdadera palabra, y como que estaba siendo puesto en tela de juicio a lo que Pablo había predicado, porque cuando él se retiró llegaron los de la circuncisión, dice, sí, ¿verdad? Y dice que empezaron a meter otro tipo de enseñanzas que incluían el creer en Jesucristo, pero ellos estaban tratando de meter otro tipo de enseñanzas que no venían de parte de la revelación. Y tanto es así que Pablo se los dice en los primeros versículos, ¿verdad? Claro. Que su evangelio o su apostolado no venía de parte de hombres, ¿verdad? Uh-huh. Si leemos otra vez en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Uh-huh. O sea que era algo que venía de parte de Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que Pablo pudiera predicar, ¿verdad?, a los gentiles. Y era eso más que todo lo que estaba causando como irritación en las viejas enseñanzas, ¿verdad?, en el tiempo de la ley con los fariseos. Y podemos ver más adelante donde dice que él les está dejando en claro de dónde y por medio de quién obtuvo el título de apóstol. No fue como hoy en día lo hacemos, ¿verdad? Por medio de algún instituto bíblico o por medio de alguna universidad. Uh-huh. O ni siquiera fueron los apóstoles, los demás apóstoles quienes le dieron ese título al apóstol Pablo, sino él mismo, a quien él perseguía. Ya todos conocemos ese encuentro, ¿verdad? Que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesús. Y estábamos comentando el día de ayer con el pastor de cómo Jesucristo mismo usó algo simbólico, ¿verdad? De la ceguedad a Pablo, poniéndolo en algo espiritual y algo verídico. Como él le quiso decir que él había estado ciego en toda su vida, y al momento que él recobrara su vista material, ¿verdad? Iba a empezar una nueva vida para él. Y de eso se trataba, ¿verdad? Que algo iba a ser revelado en su vida donde ya él iba a conocer la verdad, y sus ojos espirituales y materiales se estaban abriendo al mismo tiempo. Y es que ¿amén? Fue algo interesante, ¿no?, en la vida de Pablo, es de que yo pienso que él es una de las personas mejores indicadas para hablarnos en este tema en la Biblia, ¿no? Porque por cuántos años él estuvo ciego persiguiendo por decirlo así, una religión que aún provocaba matar. Amén. ¿Verdad? Porque él en su pensamiento, él en sus ideas que él había sido
creado, por decirlo así, hecho, él seguía, ¿verdad? Estos pensamientos, estas ideas, ¿no? Pero realmente no había tenido esa conexión, esa relación, ¿verdad? Y ese es el punto de la revelación, ¿verdad? Hasta el momento en que nosotros tenemos esa relación con Dios, ¿verdad? Se nos es revelado, ¿verdad? Entonces, Amén. en el momento que él tiene esa conexión con Jesucristo, ¿no? Él perseguía a los cristianos para matarlos, pero en el momento que él viene y se encuentra con Jesucristo, sus ojos son abiertos y él comienza la verdad, a perseguir el verdadero evangelio, pero ya no era para matar a los cristianos, sino que para que más bien los cristianos fueran salvos, ¿verdad? Amén, amén, Yo así es. quiero adherir aquí también un Ajá. poquito, porque algunas veces es también es bueno traer un poquito al pasado, pero es que el evangelio del cual nosotros estamos hablando y del cual nuestro hermano predica, fue un evangelio que fue anunciado mucho antes de que el Señor viniera. Hermano, si me permites, quiero leer este verso para que podamos ir viendo un poquito el pasado del evangelio, no un contexto. Y en Isaías 61, creo que conocemos todos esto, pero esto es hermoso, hermanos. Y dice Isaías 61, hablando de este evangelio mismo, dice, hablando el Señor, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Aquí comenzamos a ver la raíz de lo que estamos tocando hoy. Dice, porque me ungió, dice Jehová. Gloria a Dios, esto es hermoso. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es, hermanos, el evangelio. Este es el contenido que estuvo en Jesucristo, ¿verdad? En el cuerpo del Señor, lo que es el Señor Jesús para nuestras vidas. Amén. El evangelio es necesario en la vida del creyente. El evangelio es necesario en la vida del que no conoce de Dios. Amén. Ya que estamos vacíos. Y el evangelio, ¿verdad? Creemos y lo resumimos, que es el amor de Dios. El evangelio es el amor de Dios. Y es ese amor que Dios quiere depositar en nuestra vida. Amén. A través de Jesucristo. Amén. Es un amor con el cual podemos ser libres. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén, amén. Amén. Pues para seguir, ¿verdad, hermanos? Estamos tratando de dar un punto del por qué, ¿verdad? Pablo estaba siendo bien específico y él estaba siendo bien intencional en dejarle saber a los Gálatas de dónde provenía el evangelio que él predicaba, ¿verdad? Principalmente ese es el tema de hoy. Lo que estamos hablando es de dónde viene el verdadero evangelio, de dónde obtenemos esa libertad en el evangelio, ¿verdad? Y sabemos que la libertad se resume en una sola palabra y esa es Jesucristo. Sí, amén. Amén. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba queriendo dejarles bien en claro de dónde provenía esa libertad, ¿verdad? De dónde venía ese verdadero evangelio y que estaba siendo adulterado en ese entonces. Entonces, si bien recordamos cuando hay muchos estudiosos de la Biblia, hermanos, que piensan de que la elección del apóstol número 12, que fue después de la muerte de Judas, Matías, posiblemente no haya sido llevada a cabo por medio del Espíritu Santo, porque esto fue antes del Pentecostés, cuando se dice que echaron suerte y cayó sobre Matías, ¿verdad? Y muchos están de acuerdo que el apóstol número 12 debería ser el apóstol Pablo, porque él sí recibió una revelación directa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Fue elegido directamente por él, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él mismo se los trata de decir y les dice: yo no fui elegido por hombres como fue elegido Matías, es lo que está tratando de decir también, ¿verdad? Sino que fue elegido directamente por aquel a quien él perseguía. Y ahora él predica el evangelio de él. Amén. Amén. Así de que vamos a seguir adelante, hermanos, y vamos a leer los incisos C y D. Si me ayudan uno cada uno. Eso es que habla más fuerte. Claro. Ok, el inciso C. Amén. Hermanos, tal vez ustedes no tienen su libro, así que le vamos a invitar a que nada más lo pueda escuchar.
el inciso B o C, hermano. C. El C. Dice, el evangelio no es aprendido, es decir, que el evangelio no es una asimilación cognitiva. Si esto fuera así, solo sería para algunos académicos. Para comprender mejor esto, recordemos la visita de Nicodemo a Jesús en Juan capítulo 3. Nicodemo era un principal de los fariseos, un maestro religioso. Ya nos hace una aclaración ahí de Nicodemo, ¿verdad? Amén. Era un maestro religioso. Parece haber sido, dice, un hombre sincero que fue atraído por el carácter y la enseñanza de Jesús, pero temía que su interés fuera conocido por otros fariseos. Aquí ya tenemos un comentario, esto viene del comentario del Nuevo Diccionario Bíblico de España, así que ese es un comentario de ese diccionario. Entonces, en aquella ocasión, cuando este fariseo buscó a Jesús de noche, el maestro le dijo claramente que era necesario nacer de nuevo, en Juan capítulo 3, versículo 3. Nicodemo, al ser académico y maestro principal de los judíos, sin duda alguna, conocía muy bien la ley como la palabra de Dios. No obstante, el Señor le explicó que eso no era suficiente, ni era garantía para heredar el reino de Dios, sino que el nacimiento espiritual, un encuentro personal con Dios, y eso es lo que tuvo Pablo, ¿no? Un encuentro personal con Dios. Amén. Con el único capaz de transformar vidas, era lo que hacía posible que una persona se convirtiera en un verdadero discípulo. Juan capítulo 3, versículo 5. Entonces, de modo que el evangelio es una experiencia viva. Sería bueno que podamos aclarar eso, ¿verdad? Necesitamos tener muy claro en nuestras vidas que el evangelio es una experiencia viva, o sea, es una relación. Y Amén. Continúa que alcanza a todas las personas sin importar la clase social o el tipo de preparación que tenga. En razón de esto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koine, es decir, el idioma del pueblo, para que fuera comprendido por todos. Amén. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Y ahí usa un contraste el Señor, ¿verdad? Donde pone en comparación la capacidad teológica, la capacidad de conocimiento que tenía Nicodemo y lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decirle, ¿verdad? Y era algo que él no podía comprender, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando dice te es necesario nacer de nuevo, es cuando dejamos atrás esa ceguera, ¿verdad? Ese viejo hombre y nace algo nuevo, algo genuino dentro de nosotros. Es cuando comienza un nuevo ser espiritualmente hablando, ¿verdad? Y es lo que pasó con el apóstol Pablo, ¿verdad? Él también tenía mucho conocimiento y él mismo se los expresa a los Gálatas en varias ocasiones. Él sigue recalcándoles y diciéndoles, si yo mismo pertenecí a ese grupo religioso y yo entre mis contemporáneos, yo era el que más sobresalía, les dice él, ¿verdad? Y aún así los Gálatas no estaban creyendo en el evangelio que Pablo estaba predicando. Eso es lo que a él le molestaba, ¿verdad? Uh-huh. De saber de que él venía de ese sector, él venía de ese grupo donde había él avanzado mucho, se puede decir teológicamente, ¿verdad? Él nos dice, ¿verdad? Nos cuenta en Hechos de que fue instruido a los pies de Gamaliel, que él era fariseo de fariseos, uh-huh. Dice circuncidado a los 8 días, y él empieza a decirle todas estas cosas a los Gálatas, y para que quede bien claro en ellos, si creen ustedes de que yo no sé al respecto, pues están equivocados. Yo hasta sabía más que ellos, de los que están viniendo a tratar de meterles otras enseñanzas diferentes a lo que es el evangelio. Hermano, y sería bueno aclarar porque no quiero que demos una mala interpretación, ¿verdad? Cuando dice que el evangelio no es aprendido, porque podríamos obviar, ¿verdad? El punto del estudiar, ¿no? El punto que yo pienso que Dios quiere o que el estudio nos quiere tratar aquí es de que muchas veces lo que aprendemos nosotros puede volverse más una religión cuando tendría que llevarnos a una relación con Dios, claro. ¿Verdad? Entonces, en este caso, pareciera como, ¿verdad? Este Nicodemo no tenía esa relación, ¿verdad? Entonces, él era un maestro, ¿verdad? Pero está siendo confrontado. Yo pienso que muchos de nosotros estamos siendo confrontados, estamos viviendo nuestra vida espiritual como una religión,
o como una relación, ¿verdad? Entonces podemos aprender mucho y es bueno que lo aprendamos, es bueno que estudiemos, pero el punto es que lo que Dios tiende a ver es en nuestras acciones, ¿verdad? Si nosotros vemos en este capítulo de Juan capítulo 3, el Señor le muestra, ¿verdad? Y le dice y le da el ejemplo del árbol, ¿no? O del viento, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, cuando ese evangelio está accionando en nuestra vida, se está moviendo, el Espíritu de Dios está trabajando, ¿no? Está fomentando, está llevando, no nos está esclavizando. Entonces, muchos de ellos, y más que todos los judíos, ¿verdad? Hablando en el punto anterior, no sé si lo tratamos bien, pero para ellos era como el solamente ser judíos era, yo ya lo tengo todo, yo ya tengo todo, o sea, se jactaban de eso, de su religión. Entonces, posiblemente tal vez Nicodemo tenía esa jactancia todavía, ¿verdad? Pero es confrontado. Entonces, cuando nosotros somos confrontados con Jesucristo, ¿verdad? En relación más que todo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, hermanos, podemos ver eso, ¿verdad? De que esa exclusividad a la cual ellos sienten de que es solamente para ellos, ¿verdad? Y aún hoy en día lo podemos ver. Y también era eso lo que estaba sucediendo en ese entonces también, porque dice el apóstol Pablo de que cuando él fue a Jerusalén y llevó a Tito, dice de que cuando él habló con los demás apóstoles, ellos pudieron entender a qué ministerio había sido llamado él, porque así dice, como Pedro fue llamado a los de la circuncisión, yo fui llamado a los de la incircuncisión, dice, y aún cuando Tito fue conmigo, él no fue obligado a circuncidarse, dice, porque ya habían entendido ellos, ¿verdad?, la revelación del verdadero evangelio, lo cual no sucedía en el resto de los judíos, ¿verdad?, los que estaban más alejados de ese grupo de los que habían caminado con el Señor Jesús, ¿verdad? Los que estaban más afuera, los que todavía tenían la misma ideología de la ley, de los tiempos pasados, de la ley de Moisés, ellos todavía eran muy celosos en esas prácticas. Y esas eran las enseñanzas que estaban ellos llevando a cabo en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Más adelante hay tres puntos. Yo pienso que ese es el punto que también está hablando, ¿no? Porque puede haber una jactancia porque yo me aprendí algo. Y muchas veces aprendemos algo, pero lo llevamos tan mecánicamente en nuestra vida, ¿no? Que no hay un sabor, no hay una libertad. Entonces, en el mecanismo, por decirlo así, tiene su belleza, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la libertad y ese evangelio nos da una libertad a nosotros, ¿verdad? No es de crearnos como robots, ¿verdad? Sino que nos lleva a una libertad, pero en ellos había esa jactancia de la ley porque conocían la ley, ¿verdad? Entonces eran tan mecánicos, ¿va? Como los fariseos trataban de llevar algo, ¿no? Vemos al fariseo y al publicano, ¿no? Como ellos se hablaban. Amén. No sé, hermano Elvis, tal vez nos comente de la... ahorita que viene este inciso, en el inciso D dice, el evangelio no son tradiciones ni religiosidad. Precisamente quería comentar algo al respecto, ¿verdad? Pero quiero leer un poquito del inciso para que podamos tener un contexto de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Dice que Pablo mostró en su epístola a los de Galacia, a los de Gálatas, su lucha contra los que querían hacer judaizar a los cristianos. Los judaizantes querían imponer la observancia de la ley de Moisés y a los cristianos convertidos de entre los gentiles, con el argumento de que era necesaria para la salvación. Debido a dicha situación, el apóstol Pablo refirió su pasado con estas palabras: habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del aprendizaje que tuvo en el judaísmo, ¿verdad? De lo mucho que él avanzó allí. Y dice, en esa condición Pablo se identificaba como perseguidor de la iglesia. Esta aseveración es totalmente confirmada, dice, en los registros de Lucas. Dice que aquí nos menciona que aún Pablo estuvo presente en el martirio de Esteban. Dice, haciéndolo con la comparación con sus contemporáneos, con la relación al judaísmo, Pablo aventajaba a muchos de ellos. Es lo que estaba hablando el pastor, ¿verdad? De que había una jactancia, hasta el día de hoy la hay, donde hay una exclusividad se puede decir, entre ellos, ¿verdad? Entre esa religión, entre la religión, ¿verdad? Hay como una burbuja donde
donde son solo ellos y el mundo exterior no importa para ellos, ¿verdad? Hay unas series que están ahorita en Netflix que hasta me atrevería a recomendárselas. Hay una que se llama, es un documental que se llama One of Us, y trata de la vida de los judíos ultraortodoxos que viven aquí en Estados Unidos y de cómo ellos han creado una comunidad donde nadie se sale de ahí, solo son ellos nomás, y los comienza como a asfixiar a muchos integrantes de esta religión, ¿verdad? Es una comunidad en Nueva York donde ellos tienen sus propios autobuses, sus propias clínicas, sus propias escuelas, sus propios hospitales, cualquier tipo de ayuda que necesiten las mamás, se los mandan de esa misma comunidad, y no hay ningún tipo de roce con el exterior, donde no es permitido los celulares, la televisión, los periódicos seculares. Todo lo que leen y escuchan y miran es dentro de esa burbuja nada más. Y yo creo de que por eso que allí en la serie pueden ver de que hay muchos que están empezando a tener conflictos en su mente, donde cuando ven algo afuera de esa burbuja, son cosas que les llama la atención querer hacer. Y ellos mismos exponen ahí, ¿verdad? De que si te sales, vas a terminar en un lugar de rehabilitación de drogadicción, o vas a terminar muerto, porque no saben cómo vivir fuera de eso, ¿verdad? Mas sin embargo, nosotros, cuando hemos conocido el Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos de que sí tenemos que ir afuera del mundo, ¿verdad? Sí tenemos que ir a poder predicar la palabra de Él a otros, para que otros vengan también a hacer luz, ¿verdad? Para que así como de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Y que tenemos que poner en práctica uno de esos mayores mandamientos que dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Amén. 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 Hermano, quiero adherir también algo ahí un poco, ¿verdad? Estamos viendo algunas características, ¿no? de nosotros como personas, como humanos, ¿no? Cómo es de que después de que aquella iglesia o en nuestros tiempos se recibe el Evangelio, ¿cómo es que se puede perder? ¿Cómo es que algo puede llegar y robar o adulterar el Evangelio? Pero yo creo, hermanos, que el Evangelio que es el mismo Jesús, Él lo dijo, ¿verdad? Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces creemos que el Evangelio, hermanos, es fácil y es sencillo. Pero yo creo que nosotros los humanos somos complicados. Entonces, a veces lo sencillo y lo práctico de Jesús lo complicamos. Y me viene a la mente aquella historia de aquel leproso, ¿no? En el tiempo de profeta. Y ese señor viene al profeta para ser sanado de lepra. Y el profeta le dice, bueno, métete en ese lago ahí 3 veces y vas a sanar. Es fácil y es sencillo. Pero es tan fácil y tan sencillo, pero nosotros tan complicados, que parece que era un centurión de gobierno. Dice, pero ¿cómo así de fácil? Y complica la situación. Hasta que un siervo de él viene y le dice, bueno, si te pidieran que hicieras una cosa más extravagante, ¿no lo harías? Dice, claro, ¿por qué no haces esto? Entonces yo creo, hermanos, que el Evangelio es fácil y es sencillo. Pero tenemos que entender que esa sencillez del Evangelio activa el poder de Dios cuando existe la obediencia. Cuando aquello que Jesús nos manda, nosotros lo hacemos, entonces el poder de Dios viene sobre nuestras vidas en sencillez y en amor, para que nosotros podamos cumplir el llamado de Jesús. Entonces eso es solamente un punto de vista, porque ciertamente hay muchas complicaciones, pero no las provoca el Evangelio, la provocamos nosotros mismos como personas. Amén. Amén. Pues hemos puesto como ejemplo, ¿verdad?, a lo que sucedió en la Edad Media con Martín Lutero, de cómo
el evangelio estaba siendo transgiversado, adulterado, pervertido, ¿verdad? Y el apóstol Pablo es bien intencional cuando dice de que todos estos sean anatema, los que están tratando de cambiar el evangelio, ¿verdad? El verdadero evangelio. Y lastimosamente lo podemos seguir viendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Como hay sectores de iglesias que se están olvidando del verdadero mensaje, de que el mensaje principal lo encontramos aquí en la palabra de Dios, y se está desviando, ¿verdad? Se está transgiversando el evangelio de tal manera que podemos ver hasta ciertas ridiculeces en ciertas iglesias, ¿verdad? Mi hermano Rodrigo me compartía un video esta mañana, ¿verdad? Acerca de situaciones que suceden en iglesias, ¿verdad? Que a veces nos avergüenzan o nos da tristeza, ¿verdad? De cómo ha sido tan desviado, ¿verdad? De lo que realmente deberíamos de estar predicando, que sería la palabra de Dios, ¿verdad? Y no las cosas que vemos, ¿verdad? Pues creo que ni vale la pena mencionarlas, ¿verdad? Porque son cosas que sabemos que no es bíblicos, y que los que tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y estudiar de ella, podemos saber, ¿verdad? De que no es algo de lo que la Biblia habla, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es apartarnos de eso mejor y concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Así de que vamos a seguir, hermanos. Vamos a entrar a la segunda parte y vamos a leer. Dice, en la segunda parte dice, el evangelio trae libertad y no esclavitud. Vamos a leer el inciso A. Si gustan, yo leo el primero y ustedes me acompañan con los demás. Vamos a ir un poco ya más rápido, hermanos, para poder terminar las primeras dos secciones del libro. Y dice, la libertad del poder compulsivo del pecado. En primer lugar, la libertad que Cristo nos dio fue la libertad de las cadenas del pecado. Juan 8:34 y Romanos 6:5 al 23. Y también de la vana ilusión obsesiva del ser humano de pensar que puede obtener vida y libertad por su propio poder. Tomando en cuenta la aseveración de ser libres del pecado, esto es precisamente lo que hace el evangelio. Así pues, la sangre de Cristo tiene poder para librar del pecado y de las consecuencias que ello acarrea. Esta libertad comienza y continúa el proceso de libertad al hombre integralmente, psicológica, biológica, social y espiritualmente. El plan del gobierno de Jesús, profetizado en Isaías 61, 1 al 3, fue confirmado por el mismo Señor en Lucas 4, 18, 21. Todo ello nos muestra esa libertad holística que Jesucristo vino a cumplir. Leemos el inciso B. El inciso B dice, la libertad es un acto voluntario. Gálatas capítulo 2, versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. El evangelio, al ser liberador, no obliga ni somete a sus caprichos. Las personas son libres de tomar decisiones. Esa libertad voluntaria, oiga muy bien, esa libertad voluntaria es de someterse a nuestro libertador. Es decir, el cristiano voluntariamente se somete a los principios y valores del reino de Jesucristo, no del hombre, del reino de Jesucristo. Es muy caballero incluso a él, amén, y respetuoso a la voluntad del ser humano como respuesta a la invitación hecha por él. Yo pienso que eso podríamos decir como el libre albedrío que Dios nos da, amén. Sí, amén. Entonces, entonces recordemos que la salvación es por gracia de Dios, que es gracia, es un regalo inmerecido. Amén, un regalo inmerecido de Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 y Juan 6:44. Entonces, esto nos muestra claramente que la disponibilidad
está dada. Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, totalmente claro que la gracia es un regalo de Dios, Sí, amén. y las palabras por medio de la fe señalan, oiga muy bien, a la parte humana que es necesario que se apropie de ese regalo a fin de ser libre. Amén. Wow, qué bello. Hermano, rápidamente. Hermano, C. ¿tenemos Ya, tiempo ya no? ya tenemos nomás Qué 2 malo, minutos, qué hermano. malo. Si puede leer nomás el inciso C para concluir. Gloria a Dios. Vamos a leer el inciso C. Dice, la esclavitud discriminante y degradante y de sumamente, dice, mientras que el evangelio es libertador. No se deduce ni se somete a la esclavitud de la ley del pecado. Dice, los libertados del pecado vienen a estar bajo la paternidad de una, dice, da una cita, Romanos 8, dice, de Dios. Hace que la persona liberada exprese esa intimidad con el Padre. El Evangelio no está reducido a ciertas tradiciones y costumbres de una cultura. De hecho, es transcultural. Por ello, el alcance es universal a todas las naciones y las culturas. ¿Tengo tiempo o no? No, hermano, ya casi terminamos. Nomás Solo quiero completar. adherir esto, hermanos, que la gracia es un regalo, Amén. Amén. pero es un regalo que se tiene que recibir, Amén. porque Amén. si no queda otra vez en las manos de Amén. Dios. Tal vez haya preguntas. Amén. hermano. Sí, ok, pero aquí hay 3 puntos, ¿verdad? De que lo que estuvimos tocando, ¿verdad? Y ya al final, ¿verdad? Las cosas que Pablo les recalca a los Gálatas es que habían 3 cosas que estaban sucediendo de parte de los judaizantes, ¿verdad? Que ellos estaban tratando de imponer juntamente con la creencia en nuestro Señor Jesucristo, pero que les decían que sí estaba bien que creyeran en Jesús, pero que tenían que llevar a cabo ciertas costumbres que ellos tenían de la ley, ¿verdad? Y una de ellas era la circuncisión, la otra era la observancia de la ley y la celebración de los días festivos, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo respecto a esto? 3 cosas, amén. Dice, en el versículo 3 Pablo hace alusión a que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse por su condición de ser griego. También podemos ver la fuerte discusión entre Pedro y Pablo, ¿verdad? En los versos del 11 al 14, ¿verdad? Donde hablan, cuando dice que tuvo una conversación airada con Pedro, porque Pedro, cuando no estaban los de la circuncisión, dice que compartía con ellos, pero cuando ellos llegaban, él se separaba, ¿verdad? Y entonces esto le causó cierto descontento a Pablo, y él tuvo que encararlo, ¿verdad? Y decirle, hey, tú te comportas como gentil en frente de los gentiles, pero cuando vienen los de la circuncisión te separas, ¿verdad? Y él lo encaró al respecto. Dice, decía Pablo, ¿verdad? Que al cortar el prepucio, lo que realmente cortamos es la gracia de Dios, es lo que estaba diciendo el hermano, ¿verdad? Cuando rechazamos ese regalo, ¿verdad? Pues estamos ignorando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por nuestros pecados, ¿ok? En la observación de la ley, hermano, dice, al añadir la ley al evangelio de Cristo, los falsos maestros estaban destruyendo la gracia por completo y el mensaje del regalo inmerecido para nuestro beneficio, provecho y para gloria de Dios. Dice, todo eso estaba siendo reemplazado por un mensaje por obras y méritos humanos. No se le estaba dando la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, sino que por las obras del ser humano, ¿verdad? Y Pablo fue muy enfático en eso, ¿verdad? De que no era por obras, sino por la gracia que alcanzábamos la salvación. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. ¿Verdad? No sé si el hermano lo va a tener ahí a la mano, ¿verdad? Efesios 2. Ajá. Capítulo 2, versículos 8 al 9. Amén. Léalo, hermano. Dice, porque por gracia sois salvos por Dios. medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Dice, en la observancia de los días festivos, esto fue lo que encontramos, ¿verdad? Que dijo Pablo. Dice, hay mucho que decir al respecto, pero todos estos rituales tienen un origen, el cual todo tenía relación con la venida del Mesías y su sacrificio en la cruz. La Pascua, por ejemplo,
el pueblo judío la celebra y la celebraba para recordar el fin de su esclavitud en Egipto. El ritual de la muerte del cordero y la sangre en los dinteles de sus puertas son los simbolismos más notables que podemos entender solamente hasta que el Señor Jesucristo fue crucificado. Sí, amén. Amén. Dice Pablo también nos confirma que Cristo es nuestra Pascua, es decir, ya fue crucificado por nosotros. Y esto lo encontramos en Corintios 5, 7 y 8. Dice, los judíos celebran la Pascua en observancia a algo que sucederá a futuro. En el caso de nosotros, los cristianos, sabemos que ya sucedió. Y si nosotros fuésemos partícipes de tales celebraciones, estaríamos ignorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y estaríamos abrazando de nuevo la esclavitud y rechazando la gracia. Amén. Así es de que con esto concluimos, hermanos, y nos gustaría nomás responder las preguntas. Sí, bueno, hasta el momento no han hecho algunas preguntas, pero hermanos, siéntanse en la plena libertad. Si tenemos una respuesta en este momento y la podemos dar, la vamos a dar. Si no la tenemos, no queremos responder algo tampoco que no tengamos todo pero sí ya tenemos preguntas en el libro que nos gustaría contestar. Excelente. Ok, entonces vamos a estar contestando las preguntas de la sección 1 y la sección 2, ¿verdad? Serían 4 preguntas. Y la primera pregunta dice, hermano pastor, la primera pregunta dice, ¿el evangelio es recibido por revelación? Las preguntas ahí abajo. Gálatas 1. Ok, entonces dice la primera pregunta que tenemos ahí, ¿qué es la revelación y cuál es su máxima expresión? ¿Qué es la revelación y cuál es su máxima expresión? No sé si los hermanos la contestaron, el pastor mandó el video para que la contestáramos, sí. Pero aquí escribimos nosotros, ¿verdad? Esta es mi respuesta personal, hermanos. Así Miguel dice es que más claro no puede estar, dice. Amén. Dice, ¿qué es la revelación y cuál es su máxima expresión? Dice, la revelación es encuentro personal, amén, ¿verdad? Con Dios, así mediante su Hijo Jesucristo. Así es. Amén. Ese es la revelación, ¿verdad? El encuentro, ese nacer de nuevo, esa conversión que hay en nosotros, ¿verdad? Cuando ya podemos quitar la ceguera espiritual de nuestros ojos, ¿verdad? Y podemos ver con los ojos de la fe y podemos ya tener ese conocimiento adquirido por medio de su palabra, ¿verdad? Así es. Entonces, sería eso, ¿verdad? Dice, ¿cuál es su máxima expresión? Yo pienso de que la máxima expresión de la revelación del Evangelio de Jesús es su Hijo, ¿verdad? Es Jesucristo. Sí, Jesucristo es la máxima expresión. Y en sí, hermanos, todo lo que nosotros creemos siempre lo podemos resumir en eso, ¿verdad? En que el Señor Jesús es todo para nosotros, sí, ¿verdad? En Él se rompen las cadenas, en Él hay libertad, en Él ponemos nuestras cargas, en Él ponemos nuestras angustias, todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces podemos decir que es el Señor Jesucristo la máxima expresión de la revelación. Ok, entonces en la parte número 2 también tenemos... Hay otra pregunta. ¿Cómo explicaría usted? Dice, la pregunta es, ¿cómo explicaría usted el Evangelio? No es un conjunto de tradiciones ni es religión. Amén. ¿Cómo le explicaría? Ojalá que alguien nos dijera, ¿verdad? También de aquí, de las personas que hicieron, me imagino, ¿verdad? Que comentaran, pudieran escribir su comentario en cuanto a esa pregunta. ¿Qué escribieron? Hermanos, escríbanos su comentario. Queremos saber si están haciendo ahí su tarea. Pero si no, hermano Pablo nos ayuda ahí. Amén. Hermano, la pregunta dice, ¿cómo explicaría usted qué es el Evangelio? ¿Cómo explicaría usted que el Evangelio no es un conjunto de tradiciones ni religión? Bueno, volvemos al principio, ¿verdad? Nosotros creemos que el Evangelio es Jesucristo y hay parábolas en cuanto a esto, parábolas que nos dan un ejemplo de que es una semilla, ¿verdad? Es una semilla que se tiene que plantar, que se tiene que plantar y que tiene que haber buena tierra para que dé su fruto. Entonces creemos que el Evangelio no es otra cosa que la
palabra de Dios envuelta en una cáscara y que es necesario que sea plantada, que sea sepultada para que dé fruto. Entonces es hermoso, hermanos. Las cosas de Dios son hermosas porque pareciera que son superficiales, pero siempre tienen Podríamos profundidad. añadir, ¿verdad? Que es una relación personal, ¿verdad? La Con el relación Señor es Jesús. producto o consecuencia del nacimiento de la semilla. Amén. Amén. En la segunda sección del libro también encontramos 2 preguntas y la segunda sección es la que dice: el evangelio trae libertad y no esclavitud. Entonces la pregunta ahí debajo que viene es: defina qué es libertad. Al principio de la clase lo definimos, ¿verdad? Dijimos que era libertad y dijimos que libertad es que ya no soy esclavo del pecado, que la libertad que tiene mi conciencia al estar libre de culpa, ¿verdad? Y que ya no estamos sujetos a la ley y que pues que la libertad es Cristo, hermano. Todo lo resumimos en Cristo. La libertad es Él, ¿verdad? Hay unas frases que dijo Billy Graham que me llamó mucho la atención, que estaba leyendo no hace mucho, y él cuenta de que dice que él iba a tener un viaje a África para llevar el evangelio, ¿verdad? Y su vecino dice que vino con cierto, ¿cómo se podría decir, hermano? Como con malicia, ¿verdad? Hacerle una pregunta como con mala leche, decimos nosotros, ¿verdad? Y dice de que llegó y le dijo, supe que va para África. Dice, pero allá, dice, tienen muchas religiones. ¿Para qué va usted a llevarles una más? Dice, ¿no cree que ya es suficiente con las que tienen? Y él le respondió, ¿verdad? De que nosotros los cristianos no llevamos religión a nadie. Y dice, es más, dice, yo no soy capaz ni de cruzar la calle para llevarle religión a alguien, dice, pero sí soy capaz de recorrer el mundo entero para llevar las buenas nuevas, dice, la palabra de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es eso, hermanos, es una relación personal con Dios, es esa interacción entre uno y Dios, ¿verdad? No es un paquete de reglas a seguir y seguir esas reglas correctamente obtenemos un premio, ¿verdad? Que supuestamente, viéndolo desde ese punto de vista, sería merecido, ¿verdad? Pero en nuestro caso es al contrario. Nosotros recibimos un premio de parte de nuestro Señor Jesucristo que no nos merecíamos, que Él dio su vida por todos nosotros para que nosotros pudiésemos ser parte de ese plan perfecto de Dios. Es algo importante que necesitamos saber, ¿no? Yo creo que lo he mencionado muchas veces, y es que cuando nosotros queremos vivir bajo una religiosidad, hacemos las cosas mecánicamente, pero cuando vivimos en una relación con Dios, las cosas son naturales. Claro, amén. Entonces, el árbol de manzanas produce manzanas. Amén. Entonces, muchas veces nosotros, ¿verdad? Como he dicho otras veces, queremos hacer cosas buenas para que digan que somos creyentes. No, nuestra relación, porque el evangelio está activo en nosotros, Amén, produce eso. Amén. Entonces, nuestra naturaleza produce eso. Entonces, ya no hay como una, ¿cómo le diría? Como el mecanismo o como una religiosidad en nosotros, sino que automáticamente eso produce en nosotros, ¿verdad? Como el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Porque Amén. es el Espíritu, es el carácter de Jesús Formado. trabajando, forjándonos Amén. en nosotros. Pero cuando queremos complacer al hombre, ¿verdad? La religiosidad se activa y por supuesto nos sentimos estresados, nos sentimos esclavos, nos sentimos frustrados y de una u otra forma no queremos ser parte de eso. Mencionaba el otro día, ¿no? Estaba leyendo este libro donde hablaba sobre los desertores de la fe. Entonces muchos de ellos se desertaron porque sus vidas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, por decirlo así, no hacían un match, no combinaban. ¿Por qué? Porque habían falsas expectativas. Entonces la religiosidad en nosotros pone reglas, pone tradiciones, pone tantas cosas, ¿verdad? Jesucristo pone una relación. Yo quiero una relación contigo.
¿verdad? Entonces eso Él nos dice, ¿verdad? Él nos nos trae invita en Apocalipsis. Oiga bien, dice que Él está a la puerta, como decía el libro, es tan educado Él que dice que Él toca a la puerta. Hay muchos de nosotros que queremos forzar a la gente, queremos forzarlas, ¿verdad?, a hacer algo. Yo he aprendido algo, que la oración es más poderosa. Yo no puedo forzar a alguien. Mejor yo oro al Señor y digo, Señor, obra conforme a tu voluntad, porque este es tu reino, este es tu evangelio, no es mío. Entonces, algo que necesitamos aprender, creo, como líderes, como pastores, es de que el evangelio nos lleva a una libertad, ¿verdad? Entonces, no tratemos de presionar a la gente a forzarla a hacer algo, porque eso nos está mostrando, ¿verdad?, que es más como el poder del hombre. Cuando el poder del hombre entra, es cuando la religiosidad comienza a gobernar dentro de las iglesias, dentro de nuestras vidas. Pero cuando es Jesucristo trabajando, Él libera, Él liberta y Él nos da un propósito y una mayor ánimo, ¿verdad?, de lo que el hombre puede dar. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros durante esta hora. Les agradecemos enormemente. Esperamos que haya sido de edificación esta clase y les esperamos, hermanos, en el próximo servicio a la 1 de la tarde. El pastor va a estar hablando acerca de los tiempos y va a ser también de mucha bendición que puedan acompañarnos. Vamos a concluir esta clase con una oración. Amén. Y así estaremos despedidos. Amén. Si nos despide, hermano pastor. Amén. Vamos a orar, hermanos, y agradecemos por su tiempo. Gracias, alguien comentó, dice, en que tengo la esperanza y fe de que un día le veré y que puedo tener relación directa con Dios. Amén. Qué bueno, hermana Alejandra, qué bueno. Gloria a Dios, porque nuestra esperanza está en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nos gustaría que vamos a reenviar otra vez un video durante esta semana, otra vez con los puntos de las preguntas de la segunda parte, y esperamos que puedan revisarlo. Aquí le vamos a esperar el próximo domingo, ¿verdad? Así que seamos intencionales también, ¿verdad? Para que pueda ser. Es difícil el poder estar aquí, ¿verdad? Por eso hemos creado este panel, ¿verdad? Entonces, les invitamos a que puedan estudiar y que puedan seguir leyendo Gálatas capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Para que puedan tener un mejor contexto de lo que estamos hablando. Así que vamos a orar. Ahí le voy a invitar a que ahí donde usted está, incline su rostro, ¿verdad? Y pueda orar juntamente con nosotros. Amén. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de poder transmitir, Señor, el evangelio que trae libertad, Señor. Señor, perdónanos y muchas veces, Señor, como iglesias tratamos de imponer, Señor, algo, Señor, que ni tú mismo lo has puesto en tu palabra, Dios. Padre, perdónanos, Señor, si a veces como hombres tratamos de controlar, Señor, tu palabra, tu evangelio, Señor. Aparta de nosotros toda religiosidad, Señor, y ayúdanos a reconocer, Señor, la libertad que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, Dios. Ayúdanos a reconocer esa gracia maravillosa, Dios. Sí, te pedimos, Señor, de que de continuo, Señor, como creyentes podamos buscar esa relación, Señor, para que a través de esa relación, Señor, tú reveles en nosotros, Dios, tu plan divino, Dios. Gracias. Y sabemos, Señor, que tu voluntad, Dios, la podemos encontrar, Señor, en tu palabra, Dios. Sí. Ayúdanos a buscar de ella, ayúdanos, Señor, a leerla. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, y aquellos, Señor, que han sido dañados, Señor, o que hemos tal vez sido dañados, Dios, por una religiosidad, Dios, sana, Dios, nuestras heridas, Dios, y que aquellos que tal vez en un tiempo se fueron, Señor, de la iglesia, porque tal vez una religiosidad quiso ser impuesta en ellos, Señor, esclavitud, Dios. Te pido, Señor, que seas tú quien pueda depositar nuevamente ese deseo, Dios, esa libertad que Dios, que tú has dado en tu Hijo Jesucristo. Padre, bendice a aquellos que nos escuchan, bendice sus familias, aquellos, Señor, que nos escuchan en otros países, Señor, bendice sus países, sus naciones, Dios, y gracias por el tiempo, Señor, que nos has permitido, Dios. Te honramos a ti, te glorificamos a ti, Dios, que toda honra, que toda gloria, Dios, sea para ti, Dios. Señor, te bendecimos, continúa bendiciendo el resto de este día, Señor, y lo que viene, Señor, más adelante en el mensaje que tendremos hoy a la 1 p.m., Dios. Gracias. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.
Dios les bendiga. Gracias, y hermano. Gracias, esperamos hermano. aquí a la 1 p.m. para nuestro servicio. Estaremos hablando sobre tiempos y tomando peticiones de oración y también cantos. Así que bendiciones, hermanos. Dios les guarde. Dios les bendiga, hermanos.